Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hoy es martes martes 11 de enero de 2022. Estamos empezando el curso de la materia de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México. ¿Cuál es el contexto mundial, nacional, local y de nuestra universidad? El contexto en el que estamos a nivel mundial es que crece aceleradamente la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 en la modalidad o en la variante Omicron. Sí, Omicron, como la letra griega. En Estados Unidos, ayer se registró más de 1.100.000 contagios. Una cifra récord en la historia de la epidemia. Está creciendo a un ritmo altísimo la epidemia, la pandemia. Eso a nivel, o el contexto a nivel mundial. A nivel nacional, no estamos muy lejos de eso. Un poco retrasados respecto a Europa y un poco retrasados respecto a Estados Unidos, pero se empieza a sentir en México también el avance de esta nueva modalidad, de esta nueva variante de ese virus. En el contexto más local, en el contexto de nuestra ciudad, en el contexto de la Gran Tenochtitlán, aquí crece vertiginosamente, como no se había visto hasta ahora en la epidemia, el nivel de contagios. Ha sido algo verdaderamente desconcertante, nos cambia el panorama que teníamos hasta hace 8 días o 10 días. Hasta hace 8 días o 10 días se veía que la Ciudad de México y el país en general estaban funcionando muy bien, con niveles bajos de contagio, con niveles bajos de hospitalización. Todo parece indicar que el crecimiento de la pandemia exponencial que estamos viviendo en la Ciudad de México no es lo grave que fueron las otras olas de esta epidemia. Y se cree, no es lo grave que las otras, porque la mortalidad está muchísimo, muy abajo comparada con las otras olas. Y parece ser que esto es gracias a la vacunación. Parece ser que la vacunación ha logrado que las consecuencias de los contagios sean mínimas. Suficiente razón para estar contentos. Ahora, en el contexto más cercano aquí en la universidad, ¿qué estamos viviendo? Empezamos un semestre con incertidumbre en cuanto a cómo será este semestre. Hasta hace 10 días, les digo, parecía que iba a ser un semestre predominantemente presencial, que iba a ser nuestro primer semestre casi normal, ¿no? Las cosas se encaminaban a que ya tuviéramos una vida universitaria más normal. Sin embargo, este último acelere de la epidemia en nuestra ciudad obligó a que todos
los cursos de este semestre fueran replanteados para la posibilidad de hacerlos híbridos y tal vez, esperemos que no, hasta remotos, hasta en línea. Esperemos que no lleguemos a tanto, que podamos, con nuestra responsabilidad y con nuestro orden, poder tener un semestre al menos como el pasado. Es decir, un semestre en el que nuestra materia fue presentada en el salón con asistencia de todos los que podían y querían, y con algunos cuantos que nos veían desde sus casas, como lo estamos haciendo ahora, porque no se dieron las condiciones para que vinieran. Algunos por precaución de salud, algunos por mala salud, y algunos por otras razones que no tiene caso desmenuzar ahorita. Presentado el contexto en el que estamos hoy, 11 de enero de 2022, empezando un año, vamos a seguir o vamos a entrar en materia de nuestro grupo, de nuestro curso. Estamos todos presentes, unos en el salón, 20 de ustedes en el salón, 20 del grupo en el salón, además de mí, y 2 en sus casas. El grupo está completo, motivo de alegría, ni una sola falta. Y entonces podemos empezar con las disposiciones generales del curso. Y las disposiciones generales del curso son, voy a pasar lista, aunque ya lo hice, nada más para que queden registrados los nombres de todos, ya sé que están todos, para cumplir con las formalidades, ¿no? Ya ni siquiera me digan presente, porque ya sabemos que están todos aquí, nada más haré la lista de nombres. Aguilar Leiva Gustavo, Ansúrez Alcalá, Bojorques Montserrat Alexa, Bueno Morales Andrea, Cárdenas García Humberto, Carral Enonín Cristina, Aigelman Gallego Alejandro, Fornelli Arenas Andrea, García Moreno Pablo, Guerrero Prado María José, Kichik Silvera Vicky, Magaña Calderón María, Mancilla Osuna Paola, Martínez León Alejandro, Monroy Castellanos María José, Morales Meichner Sofía, Perdomo Solórzano Béjar Ana, Peredo Nava Merced Michel, Perla Farca Natalie, Rodríguez García Valentina, Salcedo Contreras Sofía, Topete Lecea Rebeca y Villavicencio Cruz María Paula. Bienvenidos todos. Yo repito mi nombre, soy Francisco Escamilla Llano y soy el profesor de la materia Manejo y Distribución de la Energía de la carrera de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana del Campus Ciudad de México, en el grupo E, a desarrollarse los martes de las 18 a las 22 horas. Y vamos a ver, para cumplir con esta presentación inicial de nuestra materia, ¿qué veremos? ¿Cuál es el contenido de este curso? El contenido de este curso, como lo veremos ahorita, está principalmente relacionado con la energía eléctrica y con su más universal forma de aprovechamiento, que es la iluminación, que además es un aprovechamiento
totalmente o casi totalmente arquitectónico. Todos sabemos que la iluminación es parte esencial de la arquitectura. Entonces, ¿me siguen viendo? De repente perdí ahí. Déjenme ver ahí. Los que están en sus casas me siguen viendo, de repente me perdí. Sí, ¿verdad? Ya los veo ahí. Muy bien. Entonces, les presento el contenido de la materia. Todos lo tenemos en nuestro material del curso, que está en el folder de Dropbox que les compartí a todos ustedes en estos días recientes y del que hablaremos en unos minutos. Por lo pronto, les comparto la pantalla para que empecemos a ver las formalidades, contenidos y pormenores de nuestro curso. Pongo en la pantalla para que todos lo vean el documento. Y le damos lectura. Le damos lectura para que si hay algo que aclarar, se aclare. Y si no, que todos lo demos por aceptado, entendido y aceptado. Muy bien. Empiezo. El nombre del profesor es Francisco Escamilla Llano. El nombre de la asignatura es Manejo y Distribución de la Energía. La clave de la materia es 22420. La sigla es AQ028 y pertenece o está en la coordinación de Arquitectura y Urbanismo con el número 800. Es una materia que tiene en su parte teórica 2 horas semana semestre, que es equivalente a 4 créditos, y en la parte práctica 2 horas semana semestre, que es equivalente a 2 créditos. Por lo tanto, esta materia tiene 4 horas semana semestre y que suman 6 créditos. ¿Qué prerequisitos tiene esta materia? Bueno, esta materia no tiene prerequisitos, aunque se recomienda que antes de cursarla hayan cursado la materia de manejo y distribución del agua. ¿Qué importancia tiene la asignatura? ¿Qué importancia tiene la materia? En cuanto al área a la que pertenece al área mayor de la licenciatura de arquitectura, ya que contribuye al desarrollo de la habilidad para evaluar y diseñar instalaciones eléctricas y sistemas sencillos. En cuanto a las dimensiones,
forma parte de la dimensión de la formación profesional del arquitecto, pues otorga las herramientas básicas para el diseño y cálculo de instalaciones eléctricas y de iluminación en sus proyectos y evaluar cuándo es conveniente utilizar, ya sea por costo o por facilidad constructiva, las diversas opciones disponibles. En cuanto a las competencias, contribuye a desarrollar la competencia de innovación y cambio, ya que brinda al alumno conocimientos que le permitirán descubrir y proponer nuevas formas de emplear las instalaciones eléctricas y los criterios de iluminación en proyectos arquitectónicos. Contribuye al desarrollo de la competencia de organización de personas y tareas al fomentar el trabajo grupal. Contribuye al desarrollo de criterios éticos en la evaluación o selección de los materiales y sistemas de instalaciones eléctricas y criterios a emplear en los proyectos arquitectónicos. En la relación con el perfil del egresado, contribuye a desarrollar en el egresado las capacidades para el diseño de instalaciones eléctricas y de iluminación de forma eficiente en los proyectos arquitectónicos que desarrolle. ¿Qué objetivos perseguimos en esta materia? Tenemos dos tipos de objetivos: los objetivos generales y los objetivos específicos. Como objetivos generales tenemos entender, analizar, proponer, diseñar y calcular instalaciones eléctricas. Entender, analizar, proponer, diseñar y calcular iluminación. Entender, analizar, entender, analizar, proponer y diseñar instalaciones de automatización. Entender, analizar, proponer y diseñar instalaciones de telefonía tradicional. Entender, analizar y proponer y diseñar instalaciones de telefonía con conmutador y redes de voz y datos. Entonces, hasta aquí, pregunto, dime por favor, María Paula, ¿qué diferencias encuentras entre los primeros objetivos y los siguientes? Repito, los objetivos que perseguimos están relacionados, ya los leí uno por uno, pero están relacionados con las instalaciones eléctricas, la iluminación, la automatización, la telefonía tradicional y la telefonía con conmutadores y con redes de voz y de datos. Entonces, repito la pregunta, María Paula. ¿Qué diferencia encuentras entre los alcances de los primeros objetivos y los alcances de los siguientes? Los siguientes son más específicos. O sea, los de arriba son más generalidades y los de abajo. Pero sí, están más enfocados en ciertas cosas los de abajo. Y los de arriba son más... Pero a ver, apenas vamos aquí. Dice María Paula que la diferencia que encuentra es que los de abajo son más específicos y los de arriba generales. Sí, así están descritos ahí. Pero no me refería a esta diferencia entre estos y estos, sino a la diferencia entre los que tenemos aquí. ¿Quién puede ver qué diferencias hay? Por ahí alzó la mano Vicky antes y después Majo. ¿Qué diferencias alcanzan? A ver. Lo vamos a calcular y nosotros. Eso es. Ya lo dijo Vicky y asiente con la cabeza Majo. Unas se van a calcular y otras no se van a calcular. Eso es. Ese es el meollo de la distinción o del asunto. Esa es la distinción entre unos y otros. Las instalaciones eléctricas
y de iluminación hay que calcularlas, mientras que las de automatización, telefonía tradicional y telefonía con conmutador no se calculan, se diseñan y se programan, pero no se calculan. Veremos más adelante la importancia de estas cosas, o de estas diferencias, pero por lo pronto tengan en mente que las instalaciones eléctricas y de iluminación se calculan con una metodología, pues, no quiero decir que poco o mucho elaborada, sino con una metodología que, como todas las demás, es una secuencia de pasos en las que se van considerando diferentes variables y diferentes situaciones para llegar a determinar las características de los componentes de esas instalaciones o de la iluminación. Ahora sí, en cuanto a objetivos específicos, ¿qué perseguimos en este curso? En este curso perseguimos recordar al alumno de los conceptos de unidad, equivalencias, conversión de unidades, área, volumen, tensión de corriente, intensidad de corriente, potencia de corriente, ley de Ohm, etcétera, así como las relaciones entre ellos y sus aplicaciones. ¿Quiénes de ustedes ya llevaron electricidad? O aunque sea nociones de electricidad en la secundaria o en la prepa. Alza la mano Majo, alza la mano Vicky, alza la mano Humberto, Sofía, Andrea, Natalie, Valentina y Ana María Paula. Alzan la mano. Bueno, supongo que hicieron algunos experimentos o algún circuito o algún... ¿Qué hicieron en sus clases de electricidad? Yo nunca hice un experimento justo cuando empezó la pandemia, pero hacía cálculos de voltaje. ¿Cálculos de? Sí, de circuitos. Muy bien. María Paula nos dice que ella, justo antes de que empezara la epidemia, estaban preparando cálculo o estaban haciendo cálculo de circuitos. ¿Por allá qué hicieron? Cuéntenme. Yo hacía lo mismo, cálculos de circuitos. Lo mismo dice Sofía, bueno, Andrea. ¿Y Sofía, tú qué dices? Sí, eso. Es que no sé quién habló porque con el tapabocas, como las dos me estaban viendo y con el tapabocas no sabía quién era, movía la boca, entonces, a ver, la que esté hablando, alce la mano. Eso, muy bien. Entonces, tú hacías... Igual, cálculos de circuito. ¿Y qué calculaban? Cuéntenme, ¿qué calculaban ahí en esos? El voltaje, y nos ponían los distintos componentes del circuito. Y por ejemplo, si había alguna cifra faltante, calcular esa o el total. Muy bien, bueno, ya es un buen principio. Entonces, calculaban el voltaje, decían. Y si tenían algunas variables, calculaban la que faltaba. Muy bien, es un buen principio. No, o sea, no está tan... Yo igual. Me calculaba circuitos y en paralelo, en serie, y luego le ponían resistores y tenías que calcular qué tanta resistencia tenía. Muy bien. Vicky, por el estilo, también hacía cálculos, muy bien. En serie, en paralelo. Y Natalie. Igual que Vicky, pero también un experimento de, o sea, ¿cómo se llama? O sea, conducción de electricidad, o sea, cómo se conducía y cómo, tipo, a través de, no sé, agua y bicarbonato, no sé, experimentos así, aprender un poquito. Experimentos de laboratorio para ver cómo se conduce la electricidad, qué elementos son conductores. Tenemos programación de Arduinos y de cosas así, como robótica, no sé. O sea, más ejercicios, o bueno, experimentos de laboratorio y algunos experimentos de laboratorio y algunos principios de robótica y de cosas así, ¿no? Bueno, pues eso es bastante bueno que lo hayan hecho. Verán que aquí todo eso lo van a entender mejor, eso que estaban haciendo en sus clases, aquí lo van a entender un poco mejor y lo vamos a llevar más allá. Estamos en la universidad, lo que ustedes hicieron fue en la prepa o en la secundaria, lo vamos a llevar más allá
y lo vamos a aterrizar a lo nuestro. Lo vamos a aterrizar en lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro o lo de ustedes? La arquitectura. Porque están estudiando la licenciatura en arquitectura. Entonces, todo lo que aquí se vea tendrá como objetivo aterrizarlo, llevarlo, aplicarlo en la arquitectura. Muy bien. Siguiente objetivo, familiarizar al alumno con la terminología y la simbología, así como con los criterios, procedimientos y soluciones frecuentes de las instalaciones eléctricas, la iluminación, las instalaciones de automatización, de telefonía tradicional, de telefonía con conmutador y redes de voz y datos. Es decir, tenemos que empezar, o bueno, parte de lo que haremos en este curso es usar, dominar y aplicar la terminología y la simbología, este lenguaje tanto oral como gráfico de las instalaciones, como todas las especialidades o como todas las áreas prácticamente del quehacer humano, tienen sus propios términos, su propio lenguaje. Algunos son orales, otros son o verbales, otros son gráficos. En este caso son las dos. Tendremos nuevos términos, tendremos nuevas palabras y también tendremos nuevos símbolos que, como es obvio, cada uno tendrá su significado y aprenderemos dónde y cómo se usan. También tendremos el objetivo de proponer, diseñar y calcular instalaciones eléctricas e iluminación, que esta es pues la parte más arquitectónica de todo el curso, ¿no? El diseño de la iluminación. Porque todo lo demás, aunque es absolutamente necesario en nuestros proyectos, no es visual, no es sensorial, como lo es, o casi no es visual y casi no es sensorial, como sí lo es la iluminación. Entonces, hablaremos y dedicaremos mucho tiempo a eso. Tiene una importancia mayúscula en nuestra formación, tiene una importancia mayúscula en nuestro ejercicio profesional. La iluminación y el aprovechamiento de la electricidad como corriente eléctrica. Ajá. Por último, entenderemos, analizaremos, propondremos y diseñaremos a nivel conceptual, porque no se calculan, las instalaciones de automatización, de telefonía tradicional, de telefonía con conmutador y redes de voz y de datos. Cada vez más necesarias y nunca mejor demostrado que ahora, en los tiempos que estamos viviendo. Esta epidemia sin redes, imagínense lo que hubiera sido. Imagínense haber vivido esta epidemia que nos tocó vivir, o que nos está tocando vivir y que esperemos que ya vaya de salida, sin redes. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, hubiera sido imposible tener clases a distancia, hubiera sido imposible tener trabajo a distancia. Imagínense tantísimas cosas que hoy se hacen vía internet, por ejemplo, transferencias bancarias, por ejemplo, correo electrónico, etcétera, etcétera. No quiero decir todas las aplicaciones porque no acabaríamos, pero imagínense cómo hubiéramos vivido esta situación sin redes. Hubiera sido, no quiero que parezca que exagero, no quiero ir muy allá, pero hubiera sido 10 veces más difícil, si no es que más. Si esta epidemia nos hubiera sorprendido, no hace 2 años, sino hace 12, o sea, 10 años antes, cuando los teléfonos inteligentes eran más escasos y menos competitivos, imagínense lo que hubiera sido salir adelante de esto. Para todo, para diagnósticos médicos, para comunicación, para registro de vacunación. Imagínense que hubiéramos tenido que hacer el registro de vacunas o de vacunación vía
presencial o vía telefónica y que estuviéramos llamando todo el día a ver cuándo se desocupa el teléfono y entonces nos toman, y me llamo fulano de tal y me quiero vacunar. De verdad, con todo lo dura que ha sido esta epidemia, con todo lo difícil que hemos vivido, los que hemos sido afectados por esta realidad tan diferente e inesperada, imagínense cómo lo hubiéramos vivido sin estas herramientas. Entonces, verán ahí, o veremos, la manera de organizar redes y de sacarles el mejor provecho. Hasta aquí, preguntas, dudas, opiniones, ¿nada? Bueno, entonces, ¿qué temas trataremos en el curso? De las instalaciones eléctricas, los leo, están enumerados en la pantalla, se los leo. Teoría básica y generalidades de la energía eléctrica. Tipos de energía eléctrica y formas de generarla. Mejoras o tratamientos y almacenamiento de la energía eléctrica. Simbología general y diversas personalizaciones de la simbología de las instalaciones eléctricas. Distribución y transformación de la energía eléctrica para su aprovechamiento, verbigracia, la iluminación. Elementos de protección de la energía eléctrica. De las instalaciones eléctricas, perdón. Elementos de desalojo de la energía eléctrica, verbigracia, el cable de neutro, la tierra física. El impacto de las instalaciones en el costo de una obra, principalmente la instalación eléctrica. Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas. En cuanto a iluminación, ¿qué veremos? Historia de la iluminación, tanto natural como artificial. Efecto que genera en el hombre la iluminación y cómo aprovecharlo. Tipos de iluminación y sus características principales. Diferentes opciones disponibles de cada tipo de iluminación según su consumo, temperatura de trabajo, tono luminoso, entrada o conexión, costo, etc. Simbología general y diversas personalizaciones de la simbología de la iluminación. Diferentes opciones de iluminación indirecta, verbigracia, cajillos. Combinaciones de los distintos tipos de iluminación dentro de las diferentes opciones de iluminación indirecta. Y diseño y cálculo de la iluminación. En la automatización, ¿qué temas trataremos? Trataremos la historia de la iluminación, de la automatización, las generalidades de las instalaciones de automatización, elementos de automatización menor como atenuadores o dimmers, dicho en inglés, los números de zonas y escenas, combinación de diferentes tipos de iluminación y diferentes opciones de iluminación indirecta, desvanecimiento de escenas, marcas comerciales y precios. En elementos de automatización mayor veremos el cerebro central, las botoneras, los números de zonas y escenas, y lo mismo que en las anteriores,